Hay mucha gente que cree que el mundo tiene una especie de configuración. Hay países ricos, hay países pobres, y que esa configuración es fija, que eso es así. Y es así, bueno, porque es así. Y los países ricos es o porque colonizaron, le robaron territorio, invadieron a otros, o porque tienen recursos naturales que le permiten ser ricos. Y que no existe, bajo esta teoría, una teoría bastante promovida por los izquierdosos, porque el sentimiento que ellos quieren poner en cada uno de los ciudadanos del mundo es el sentimiento, en primer lugar, de estar resentido. Resentido con Estados Unidos, resentido con Europa, resentido de los países que tienen éxito. Eso a nivel de naciones. Pero a nivel personal, cultivan exactamente el mismo resentimiento. Yo vi una frase de algún filósofo comunistón que decía: el 90% de los que nacen pobres seguirán siendo pobres por mucho que se esfuercen. El 90% de los que nacieron ricos seguirán siendo ricos por mucho que se equivoquen. Por tanto, de nada vale el mérito. Esto es una frase oficial, filosófica, de este tipo de pensamiento, lo cual, en primer lugar, en rigor matemático es falso. Si eso hubiera sido así desde el primer momento de que se tienen registros en la historia, todavía el 90% de la humanidad fuera extremadamente pobre. Bueno, pues no lo es. Y cuando usted analiza cómo ha crecido, cómo ha sido el progreso económico, el progreso en salud, el progreso en infraestructura, el progreso en salario, el progreso en derechos y libertades, la humanidad en los últimos siglos, sobre todo en los últimos 2 siglos y pico, ha sido un progreso constante hacia el éxito. Cada día la humanidad es menos pobre. ¿Que falta mucho por lograr? Sí, pero la pobreza se puede transformar a nivel de persona y a nivel de países. Si los cubanos hubiésemos nacido condenados a ser pobres, entonces donde quiera que tú pusieras un cubano fuera pobre, porque la pobreza la lleváramos dentro. Esto es pura lógica. ¿Cómo vamos a ser ricos los cubanos? Bueno, ¿que tenemos una maldición? ¿Acaso? Bueno, pues no. Resulta que el mismo cubano que es extremadamente pobre en Cuba, que pierde la vida haciendo cola, que no tiene ni una bicicleta, que a veces se suicida incluso porque no tiene esperanzas, no tiene nada por qué luchar, usted lo coge y lo pone en Chile, lo pone en Costa Rica, lo pone en México, lo pone en Estados Unidos, en Europa, y el cubano prospera. Se integra a esa sociedad. Y antes que después, tiene su carrito, tiene su techo, tiene su familia, tiene sus vacaciones, tiene ropa, tiene zapatos, tiene el frío lleno. Deja de ser pobre. ¿Y qué fue lo que cambió? Si es el mismo cubano, es el mismo cerebro, son las mismas tripas, son los mismos ojos, son los mismos pies. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue el sistema, cambió el contexto. Dentro de Cuba estaba amarrado de pies y manos cómo iba a prosperar. Pero cuando llega a los Estados Unidos, cuando llega a cualquier otro país, lo único que hacen es cortar la soga. ¡Ay! Me quitaron las esposas. Ahora puedo producir, ahora puedo crear una empresa, ahora puedo crear riqueza, puedo avanzar en la vida. Y además puedo hablar. Y puedo quejarme del presidente y del vicepresidente y participar y ser libre. Entonces, cubanos que me ven dentro de Cuba y que me preguntan cómo Cuba va a poder ser un país próspero si no tiene petróleo, si no tiene... Mire, yo le voy a decir algo. La peor de las economías, el peor de los modelos económicos que hay para triunfar es un modelo económico basado en los monopolios de las commodities. ¿Qué son las commodities y qué son esos monopolios? Bueno, tiene que ver con países, y esto me costó trabajo asimilarlo. Una vez estuve en una conferencia donde se estaba hablando precisamente de Venezuela y me decía un experto: Venezuela tiene la desgracia de tener petróleo.
Y yo decía, pero ¿cómo la desgracia? Si es una maravilla tener esos pozos petroleros con infinitas reservas. Y me decía, no. Maravilla la de Japón, maravilla la de otros países que no tienen un recurso para acomodarse y entonces crean, innovan, diversifican, amplían el espectro para no poner todos los huevos en una misma canasta, y para dejar de ser pobres tienen que dotar a cada uno de sus ciudadanos de suficientes potencia, derechos, comunicaciones, educación. Y en esos países, porque hay dos tipos de riqueza, está la riqueza de Arabia Saudí, está la riqueza de los Emiratos, que proviene 99% del petróleo, y está la riqueza de otros países diversificados, donde tienen una gran cultura culinaria, como es el Perú, donde tienen una gran producción de diferentes bienes, sobre todo servicios, donde tienen una gran empresa de manufactura, donde se hacen carros, donde se hacen aviones, donde se genera incluso electricidad, como puede ser Costa Rica. O sea, el mejor ejemplo de una economía próspera no es una economía basada ni en el petróleo ni en ningún recurso natural, que además termina también teniendo una incidencia muy fuerte en el medio ambiente, en la psicología de la sociedad, en el poder de los estados. Señores, no por gusto casi todos los países petroleros son dictaduras. Los países petroleros más grandes del mundo, en su gran mayoría, son dictaduras o casi dictaduras. Porque al haber un recurso bajo control del Estado, que es tan vasto, tan grande, que genera tantos ingresos, ese Estado es tan poderoso respecto al resto de los ciudadanos que básicamente termina asfixiando con ese poder a los demás. Porque todo entonces depende del petróleo, todo entonces depende del Estado. Sin contar, por supuesto, que cuando ocurre lo que pasó hace poco, que cayó el precio del petróleo a niveles ínfimos, o sea, un barril de petróleo que varía $166 en su mejor momento, no hace mucho, y que haya caído a menos, en algunos casos, de $30 el barril, una economía que esté completamente basada en el petróleo, bueno, prácticamente tiene un colapso. Por tanto, ¿puede Cuba convertirse en la práctica en un país decente, en un país exitoso económicamente y tener gente que gane bien, que gane mucho dinero, que pueda consumir suficiente? Sí. ¿De dónde lo vamos a sacar? La respuesta es que no existe un de dónde. Existen miles de formas de hacer dinero. Y cada cubano la conoce. Cada cubano conoce la forma en la que va a producir dinero. Y vamos a ser uno de los países, como lo fuimos siempre, uno de los países más emprendedores del mundo. Con la experiencia de más de 3 millones de cubanos viviendo en libertad, viviendo en democracia, con miles de cubanos siendo dueños de compañías prósperas y competitivas en los Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, unidos al gran deseo de prosperidad y de trabajar y de tener éxito que tienen los cubanos dentro de la isla, que llevan 62 años con las manos amarradas, unido al capital pequeño, mediano, grande, que han podido hacer todos los cubanos en el exilio. Si nos unimos como familia, si yo puedo poner 10,000, 20,000, 100,000 dólares y con ese dinero puedo poner un negocio junto con mis primos, con mi papá, con mi tía, con mi mamá, y llevar a Cuba la experiencia, el know-how, la tecnología que he visto en el resto del mundo, y eso se repite miles de veces en cada lugar, en cada municipio, en cada barrio, en cada comunidad, vamos a ver un desarrollo notable del país en muy poco tiempo, sin tener que depender ni del petróleo, ni de las empresas, digamos, tradicionales incluso, como la caña de azúcar, que estaría muy bien una recuperación de la industria azucarera porque hay conocimiento, hay know-how, hay personas preparadas en eso, hay cierta infraestructura durilla que bien administrada en manos privadas
pueden esos centrales volver a ser competitivos, volver a pagar salarios dignos, volver a enriquecer a las comunidades y a los dueños, por supuesto. Ya sean propiedad cooperativa, ya sean asociaciones, ya sean personas, familias, a las que se les puede vender un central, que le paguen mucho más a los trabajadores porque van a tener mucha mayor rentabilidad y también cobrar impuestos, modernizar la industria, modernizar la fábrica. Y el cubano va a tener azúcar barata en todos lados. El Estado va a tener los impuestos, que van a ser un dinero positivo, un dinero limpio. Hoy por hoy lo que da es pérdida a la industria y los trabajadores van a tener un empleo digno. Ahora, la economía que va a sacar a Cuba del subdesarrollo es una economía basada, ojalá, fundamentalmente en servicios. Tenemos todas las condiciones naturales para tener una gran economía de servicios. Servicio es una escuela de baile, una compañía de ballet, una compañía de investigación, un centro de cirugía cosmética. Servicios, recreación, van a ser grandes industrias que van a aportar muchos miles de millones a la economía nacional. La cantidad de videoclips que se van a filmar en Cuba, la cantidad de películas que se van a filmar en Cuba, los cines, los teatros, las discotecas, los bares, los restaurantes, los salones de baile, los salones de fiesta, los salones de juego, los salones de billar. Todo esto es economía. ¿Cuántos barriles de petróleo, o sea, el equiparable, aporta un cable que hay en un lugar montañoso, en una zona de Tennessee, de donde se lanzan personas a cruzar de un lugar a otro? En un clima como el de Cuba, que te puedes pasar el año entero, las familias viniendo del mundo entero a tirarse de un cable a cruzar un río, por poner un ejemplo, y cuesta $10 tirarse por ahí, y pasa 1 millón de personas por ahí al año. Serían 10 millones, 10 millones de dólares. Un cable tirado. En esencia, una cosita aquí, una cosita allá, y un cable y eso lo administra una familia. ¿Cuánto pueden aportar las bases de taxi que se van a hacer en Cuba? Toda la gente necesita viajar de los municipios para la provincia al municipio, de la casa al hospital, del hospital para la casa. ¿Cuánto dinero van a aportar los Uber en Cuba? A la economía familiar, a los impuestos que se pagan, la modernización de la flota automotriz en todo el país. ¿Cuánto va a aportar el ferrocarril? ¿Cuánto dinero pueden aportar los ferries privados de muchísimas compañías dándole vuelta a Cuba, parando en cada provincia, descargando allí a la gente para que pueda consumir en los restaurantes, comprar bisutería, pasear por las ciudades en modernización, consumir la hermosa cultura de la cocina cubana, el arte cubano, la cultura cubana, y eso en todas las provincias, en todos los lugares? Te bajas de un lugar y te montas en el próximo y sigues para adelante. ¿Cuánto dinero va a aportar la empresa informática de Cuba? Todos los ingenieros concentrados en sus proyectos, creando aplicaciones, creando servicios. ¿Cuánto dinero puede aportar la gestión, el sector financiero en el país, convirtiéndonos en una isla confiable jurídicamente para que la gente deposite su dinero en Cuba? Una especie de Suiza del Caribe, una democracia estable, un pueblo culto, instruido, unas elecciones decentes. Inmediatamente van a traer un gran volumen de inversión. Es mejor tener dinero cerquita ahí de los Estados Unidos. Podemos ofrecer facilidades, intereses mejores, incluso que algunos bancos en los Estados Unidos, aunque también esos bancos pueden tener sus sucursales en Cuba, pero que nazcan muchos bancos cubanos que le puedan dar tarjetas, cuentas, modernizar la manera en la que los cubanos consumimos servicios financieros, compramos, consumimos recursos, materias primas, pagamos cosas en el mundo. ¿Cuánto puede aportar el país la industria de la moda en Cuba? ¿Cuántos talleres hoy son totalmente improductivos produciendo uniformes para el servicio militar, uniformes para la EJT, uniformes
para cuerpos armados y chivatientes y chivatones en todo el país, cuando el ejército se optimice, sea óptimo, moderno, súper preparado, la policía también, tengamos el mínimo militarismo, pero con el máximo de eficacia, tengamos realmente a los mejores, a los que podamos preparar bien, con el mejor equipamiento, con el último armamento. Esto va a liberar mucha fuerza de trabajo y también va a descargar de esa responsabilidad centralizada estatal a todas las empresas textiles, a las fábricas de sombrillas, a las fábricas de ajustadores, a las fábricas de gorra, a las fábricas de jeans, a las fábricas de camisas, a los artesanos que hoy producen zapatos y lo tienen que vender a través de Nuevo León. Hay zapatos en Walmart en Estados Unidos producidos en Cuba, muchos de ellos en talleres ilegales. Cuando ese mismo artesano pueda poner una fábrica de zapatos con su marca, con su nombre, para venderlo en el mundo, ¿cuántos miles de millones de dólares vamos a vender? Entonces, que tú me digas a mí, pero ¿cómo vamos a ser un país próspero si no tenemos petróleo? No necesitamos tener petróleo para ser un país próspero. ¿Cuánto puede aportar la agricultura? ¿Cuánto puede aportar la pesca? La ganadería, la agroindustria sostenible, como lo hace Casimiro en la finca del medio, pero extendido en todo el país, pero con libertad, que tú puedas gestionar, que tú puedas vender, que tú puedas contratar personal, que puedas tener las cuentas bancarias que tú quieras tener, transporte, camiones refrigerados, plantas de procesamiento para hacer tus marcas de productos embotellados, de productos enlatados, de comida para los niños, de comida para los perritos, de compota. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que en las mentes de la inmensa mayoría de los cubanos, dentro y fuera de Cuba, está la fuente de riqueza más grande que podemos tener en el país. Lo que tenemos que tener una economía enfocada en la gente, no enfocada en el Estado. Entonces, el Estado cubano nunca va a poder proveer a todos los cubanos de un éxito económico. Claro que no. Si el Estado es un grupito de personas. Un grupito de personas, además, malcriados, acomodados, con todos los problemas resueltos y a los que nadie puede quitar de ahí. El Estado hoy en Cuba es el gran obstaculizador de la economía cubana. Y todavía yo no he tocado el bloqueo, ni he tocado el embargo, ni he tocado nada. Que además, una vez que en Cuba no hayan presos políticos, tengamos elecciones libres, tengamos prensa libre, tampoco vamos a tener embargo de ningún país, ni políticas de restricciones de ningún país. ¿Por qué? Porque los americanos van a tener también el respeto, las garantías que puede tener cualquier japonés, cualquier belga, cualquier chino, cualquier peruano. Si quiere, bajo la ley de inversión libre, abierta que hay en Cuba, comprar una casa en Cuba. ¿Por qué no si yo soy cubano y puedo comprar una casa en Estados Unidos? Si un japonés puede comprar una casa en Estados Unidos, un canadiense puede comprar una casa en Estados Unidos, ¿eso va contra la soberanía de los Estados Unidos? Bueno, pues los americanos piensan que no. Los americanos piensan primero que eso es multiculturalidad, enriquecimiento económico y cultural, que eso es patrimonio, que eso es desarrollo. Entonces, ¿por qué los cubanos tenemos que pensar que el hecho de que personas en el mundo entero tengan oportunidades de levantar un emprendimiento en Cuba, eso nos quita soberanía? ¿Por qué? Si en la Unión Europea completa, cualquier persona de cualquiera de los 22 países puede emprender, fundar una empresa, estudiar una carrera, casarse, comprar una casa o vivir en cualquiera de los países de la Unión Europea. ¿Por qué no puede en esa América hermosa que soñó Martí desde el Río Bravo hasta la Patagonia venir un argentino y asentarse y vivir en La Habana y abrir una cuenta de banco y comprar una casa y casarse con una cubana? ¿Por qué no? Como mismo, ojalá en el futuro lo pueda hacer un cubano en el resto del mundo. Hoy lo hacemos, pero pisoteado por nuestro propio Estado, estigmatizado. Si vamos no podemos volver, si volvemos no nos podemos ir, si tenemos dinero no lo podemos sacar, si tenemos afuera no lo podemos entrar porque nos lo roban. Y todo esto es parte de la libertad, todo esto es parte de la democracia, todo esto es parte de los derechos humanos.
Entonces, amiga mía de la Universidad de Camagüey de cuarto año, no tengas miedo al hecho de que Cuba no tiene petróleo. La última carta de la baraja que yo me jugaría en una economía en Cuba era el petróleo. La última en la que pensaría. Claro que si lo hay y existe la oportunidad de explotarlo, bienvenido sea, hay que hacerlo. Pero la riqueza que se crea y es para bien es la que se construye con tus propias manos. Cada familia, cada persona en Cuba va a pensar cómo hacer dinero. Y la riqueza del país es la riqueza sumada de todos sus ciudadanos. No confundamos la riqueza del Estado con la riqueza nacional. El Estado puede ser rico y los ciudadanos tremendamente pobres. Yo prefiero ciudadanos tremendamente ricos y un Estado pobre y limitado. Pero lo que suele suceder es que cuando la ciudadanía, una gran clase media, se enriquece, también podemos tener ciudades, municipios, provincias, nación, con recursos suficientes, aportados por la inmensa mayoría de los ciudadanos para emprender obras públicas, parques nacionales, preservar nuestra flora, preservar nuestro medio ambiente, sanear ríos que a lo mejor no se le ocurre a un privado hacer, aunque a muchos privados sí se les ocurre, y hay muchísimas miles de compañías en el mundo de capital privado cuyo producto es limpiar ríos, limpiar los mares, descubrir y crear nuevas tecnologías para hacer más pura el agua, más puro el aire, para descontaminar diferentes ambientes. Pero bueno, está bien que el Estado, la ciudad y las provincias lideren determinados proyectos de esa naturaleza. ¿Con qué dinero? Con el dinero que vamos a producir los ciudadanos y que podemos aportar un 6%, un 8%, a que podamos emprender esos proyectos como comunidad, que también son importantes. Ayudar a los más desposeídos, ayudar a los que no pueden ganarse la vida por sí mismos. Pero el peor escenario económico que se puede dar en Cuba es el que se está viendo hoy, que es tener al pueblo con las manos atadas, dependiendo del barquito de pollo que compra Murillo en Estados Unidos. Los peruanos no tienen que depender de un barco de pollo que compra el gobierno. Los costarricenses no comen pollo si el ministro el pollo lo compra. En cualquier país normal, esa facultad, esa libertad, ese derecho de comprar pollo en los Estados Unidos o en Brasil, que no tienen ningún tipo de problema, ni Estados Unidos tampoco con el pollo, lo tienen los ciudadanos. Si un tunero puede comprar ese barco de pollo, a las tunas no le va a faltar más pollo. Como mismo aquí está McDonald's, Kentucky Fried Chicken, el pollo tropical, el otro, tendremos el pollo campero tunero. Pollo por la mañana, pollo por la tarde, pollo por la noche, pollo por la madrugada. Yo en el Yaray de Vázquez digo, mamá, no quiero cocinar hoy. Vamos a pollo campero tunero. Y arranco mi carro y voy y busco 2 pollos asados. Y me lo como allí con mi familia. Y en ese pollo no tuvo que ver nada ningún partido político, ningún reordenamiento, ningún Raúl Castro, ningún Canel, ningún Murillo. Es importante entender esto, cubano que me escuchas desde Cuba. La economía cubana tiene un problema de diseño. Tiene un problema de diseño. Diseño. La economía cubana tiene una sola entrada. Yo siempre se lo he explicado. Usted coge una botella o un pomo grande, un pomo liñado y hágale una boquilla bien pequeñita. Inténtelo llenar de agua. Tienes que hacer una fuerza enorme para hundirlo, para que le entre un poquito de agua, pero si entra el agua no sale el aire porque la entrada es así. Ahora, si usted llena eso de agujeros por todos lados, coge un pomo plástico, lo que sea, llena de agujeros, lo metes en el agua y se llena enseguida, porque el agua le entra por todas partes. Así es la economía. Una economía centralizada por el Estado es ese pomo que tiene un huequito, una piterita, porque hay un solo ente jurídico que compra, que exporta, que vende, que representa a todo el pueblo, a todos los ciudadanos, y por supuesto ese huequito no puede cubrir
en tiempo real todas las necesidades de todos los cubanos. Ahora, si usted llena de orificios la economía, orificios por el que pueda expirar, entrar y salir, comerciar y acumular riqueza, y la Constitución dice que sí, que los cubanos sí podemos enriquecernos, está resuelto el problema de la economía en Cuba. Está resuelto, se lo digo de verdad, se lo digo de verdad. Estudiante de cuarto año de Camagüey. Si cambiamos el diseño del sistema, ya lo que es forzado no va a haber que forzarlo. No hay que darle palo a nadie, no hay que hacer trabajo político ideológico con nadie. Señor, a mí en los Estados Unidos nadie me ha hecho trabajo político ideológico. A ningún familiar de un cubano en ninguna parte del mundo, nadie le ha hecho un trabajo político ideológico. Ni le ha creado conciencia, ni ha creado dúos del partido y dúos de no sé qué, y dúos de la federación y dúos de los... Eso no existe. Lo único que existe en el planeta Tierra es el deseo de todos los seres humanos de progresar y de tener lo mejor para sí y para sus hijos. Ya. Y una economía libre donde tú llegues y dices, a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Partiendo de lo que yo sé, de lo que a mí me gusta, o de lo que aparezca. Hay quien decide entonces trabajar y estudiar durante un tiempo para poder ascender, para poder hacer cosas mejor remuneradas, para poder estar mejor calificado y exigir mejor salario. Pero señores, la economía más próspera del mundo que podemos tener los cubanos es una economía descentralizada totalmente, una economía con impuestos y leyes lógicas, leyes justas, una economía en manos de la gente y no en manos de ningún partido ni de ningún gobierno, un libre mercado para intercambiar, un sistema judicial fuerte para que pueda dirimir en tiempo y forma todas las demandas que se generen de ese libre intercambio, establecer a nivel nacional en la cultura empresarial el contrato. De eso es lo que hay que hablar en Cuba, en el noticiero, de eso es lo que hay que hablar en Cuba, en las universidades, en todas las escuelas, no de Michael Osorbo, ni de MCI, ni de Unpaco, ni de José Daniel. Todas las miles de horas, los recursos, la gasolina, los edificios, las cámaras de televisión dedicados a denigrar la imagen de uno u otro cubano, piense como piense, es un daño a la economía nacional. Una economía pobre y miserable que se gasta los recursos para denigrar, golpear, estigmatizar al que piensa diferente. Eso es un gasto que no se recupera. ¿A quién le interesa invertir en represión? ¿Al país? ¿A la nación? ¿A mi abuela le interesa invertir en que vayan a romperle la nariz a Michael Osorbo? ¿Quién le preguntó a mi abuela si mi abuela quería eso? ¿Para qué le hace falta a mi abuela en Puerto Padre? Que le paguen a 4 mulatos por darle golpe a un tipo en La Habana. Esa barbarie, esa violencia estúpida, generada y organizada y financiada por el Estado con el dinero de todos los cubanos, ¿a quién le interesa? ¿Quién lo quiere hacer? Por eso es que hace falta una economía en manos de la gente, porque mi dinero lo tengo yo. No hay que montar a la gente en una guagua para hacer un acto de repudio. Bueno, pues mira a ver con qué dinero, porque con el mío no hay. Mi cuenta de banco no se puede tocar para eso. Mi cuenta de banco es para abrir otra pizzería. Mi cuenta de banco es para unirme con todos los empresarios del barrio a poner la luz en las aceras y para arreglar la acera y para hacer una fuente linda ahí que llame la atención y que paren las guaguas de turismo y vengan a comer a mi restaurante. Mi dinero es para el éxito, para el progreso, para el bienestar. Pero como todo el dinero de Cuba está en manos del Estado, el Estado se administra por los militares. Los militares llevan 62 años chupando del Estado y no se quieren ir. Entonces la mayor inversión nacional que se hace es en represión. Por eso es que le estamos diciendo a todos los gobiernos democráticos del mundo que no sigan negociando bajo ese modelo con la dictadura. ¿Tú me entiendes ahora? Incluso los comunistas. Yo le estoy hablando también a los militantes del Partido Comunista. Chicos, un esfuercito por entenderme.
Yo no estoy diciendo que yo quiero que Cuba sea pobre, yo estoy diciendo que quiero que Cuba sea rica. ¿Cómo tú me vas a salir diciendo en una directa? Yo no entiendo a los cubanos que quieren la miseria para los cubanos. ¿Usted es bobo? Si no hay nadie que desprecie más la miseria en esta vida que yo, que he vivido el 99% de mi vida en miseria. Yo no quiero más miseria, ni para mí ni para nadie. Yo lo que quiero es que Cuba sea rica. Pero Cuba no va a ser rica porque le autoricen 2 barcos de pollo más. Cuba no va a ser rica porque los dictadores de Cuba se lleven bien y estén en contubernio con el gobierno de los Estados Unidos. Cuba va a ser condenada a ser pobre siempre si el diseño político, económico y social que está no cambia. No se puede entrar a la riqueza nacional por la puerta del Partido Comunista. No cabe. El volumen de las necesidades que tiene el pueblo de Cuba no puede ser resuelto por la rendija del Partido Comunista. No existe, no se puede. Así que usted puede al Partido Comunista darle lo que usted quiera. La Unión Europea le regala dinero. El PNUD le regala dinero. Las Naciones Unidas le regalan dinero. La OMS le regala prestigio. Regalado porque no se lo gana. Cualquier mongo en el mundo van y le endulzan el oído y le regalan un diploma al Partido Comunista por mejor, por el más capaz. Pero la realidad cubana, usted y yo la conocemos. La realidad es que el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre. Entonces, la solución no puede ser darle más al Partido Comunista. Si al Partido Comunista se le ha dado de todo a lo largo de la historia, el dinero directo que vino de la Unión Soviética para Cuba durante toda la etapa del CAME es como 20 veces o 100 veces más lo que se invirtió en Alemania para la reconstrucción de Alemania con el Plan Marshall. Alemania se reconstruyó y hoy es uno de los países más prósperos del mundo, un país que quedó lleno de huérfanos y que se destruyó todo. Y Cuba hoy es uno de los países más pobres y miserables del planeta y más atrasados. ¿Por qué? Porque pasó con la Unión Soviética lo que quieren ahora algunos que pase con Estados Unidos. Que se le dé toda la leche al Partido Comunista para que el Partido Comunista lo reparta como al Partido Comunista le dé la gana. ¿Y cómo sabemos que reparte el Partido Comunista? A sus lacayos, a sus fervientes chivatones, a los que están dispuestos a golpear a otros cubanos. Ese no puede ser el modelo de desarrollo. Después vino todo el petróleo del mundo Venezuela. 100,000 barriles diarios. A $146 el barril. Saquen la cuenta, diariamente. Mandaba a Chávez para acá por casi 20 años. Y se enriqueció Cuba. Mira a ver cuando pasa un huracán para que tú veas la ranchería que arrasa. Que cada vez que pasa un viento deja Cuba sin techo y sin casa. Terminamos la autopista nacional, tenemos más puertos, más aeropuertos, mejor calidad de los servicios de la educación, de la salud. No. Entonces, no podemos seguir aplicando la misma solución. Fíjate que cuando a mí me dicen los antiembargos, no, pero es que no se puede seguir haciendo lo mismo. Pero si es que yo lo que estoy diciendo es eso. Ya se hizo con la Unión Soviética, ya se hizo con Venezuela, ya se hizo con China, ahora se quiere hacer con Estados Unidos. El mismo modelo. El Partido Comunista parasitando, chupando de una teta y robando, despilfarrando de vacaciones en yates por el mundo y el pueblo cubano viviendo en la misma necesidad. Eso es seguir haciendo lo mismo. Tú quieres aplicar el mismo, ahora entonces en vez de la URSS, Estados Unidos. Todo con el Partido Comunista. Y los cubanos sin derecho a producir, sin derecho a crear riqueza, sin derecho a tener dinero. ¿Quién se va a enriquecer? El que al Partido Comunista le dé la gana. No podemos seguir haciendo lo mismo por 60 años más. Antes de cualquier tipo de relación con cualquier país del mundo, tenemos que enderezar primero la relación entre los cubanos. Esto es un asunto entre cubanos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo soy cubano. ¿Qué otra cosa pudiera ser? ¿Qué soy yo? Argentino.
Yo soy cubano. Vamos a enderezar, vamos a arreglar, vamos a normalizar primeramente la relación entre todos los cubanos. Como si no es normal todavía que un cubano de Las Tunas le pueda vender los tomates que produce un cubano en Holguín. Tú estés fajado en Washington porque nos vendan tomates de Kentucky. Pero si el que produce el tomate en Las Tunas todavía no lo puede vender en Holguín, a lo mejor a los holguineros no le hace falta el tomate Kentucky, el que le hace falta es el de Las Tunas, o el del propio campo de Holguín, que no se lo dejan producir a las personas y que cuando lo producen, Acopio no lo va a recoger y se pudre en el campo. Entonces la solución está en Las Tunas, está en Holguín, no está en Washington. Yo no sé si es tan difícil de entender esto que estoy diciendo. ¿Puede ser Cuba un país rico con sus propias manos? Sí, claro que lo puede ser. Si aquí en Estados Unidos nadie nos ha regalado nada a los cubanos. Yo vivo en un barrio donde todo el mundo es cubano. Y cuando salgo por la mañana, miro frente a la casa de todas las casas hay un van rapeado de algo que va saliendo a trabajar. El que hace las piscinas, el que limpia las piscinas, el que repara los carros, el car wash que va a domicilio, un carrito que reparte dulce, un carrito que pinta casas, un carrito que pone techo, un carrito que maneja. Todos los cubanos estamos haciendo algo de lo cual vivimos, comemos, vestimos y ayudamos a nuestra familia en Cuba. Ahí no hay ningún regalo, ahí lo que es una oportunidad. El único regalo que necesitamos los cubanos es la oportunidad de hacer todas esas cosas dentro de Cuba. Ya está. Ya está. Después, bueno, vamos a hacer los negocios con los Estados Unidos que nos convenga hacer, porque no los necesitamos para vivir, pero sí los queremos. Es la diferencia con el pensamiento de Fidel. Fidel, como tenía de todo, dice, no los queremos, no los necesitamos. Yo creo que Cuba no necesita de ningún país del mundo para ser próspero. Ahora, yo creo que sí tenemos que tener la intención, sí tenemos que querer que el cubano comercie, intercambie, firme acuerdos, coopere, busque materia prima o venda productos al mundo entero. Porque además de un potente mercado nacional en Cuba, podemos enriquecernos intercambiando cosas entre nosotros mismos. Cuando un chileno produce carne, no necesariamente está pensando en venderle la carne a Alemania. Hay miles de restaurantes en Chile que le compran la carne, le compran los garbanzos o le compran los pescados. Eso es mercado nacional. Si yo soy un agricultor y yo lo que produzco es malanga en Las Tunas o en Artemisa, oye, un potente mercado culinario, gastronómico en Cuba sería mi público y yo puedo hacerme multimillonario de eso. Ah, bueno, pero qué genial que además de un potente mercado nacional, entren a Cuba 10 millones, 20 millones, 30 millones de turistas al año. Podemos vivir todos perfectamente bien, sumando todas las fuentes de ingresos. Me parece genial. Una economía abierta, una economía diversificada. ¿Cuál es el error en lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la estupidez de lo que yo estoy hablando? Aquí en Miami, cuando yo voy a comer a un restaurante, no estamos divididos entre nacionales e internacionales. A lo mejor en la mesa siguiente hay un español, en la mesa siguiente hay un japonés, en la otra hay un chino de China, pero yo no me entero de eso porque yo soy tan cliente como el otro que está ahí. Miro el mismo menú, pago el mismo precio, porque el cliente es una mezcla entre nacional y turista que llega el momento en que usted no se da cuenta. Coincidimos en los mismos lugares, compramos los mismos servicios. No es que ahora llegó un italiano, hay que dejarlo poner al principio de la cola. ¿Por qué? Eso sí es una falta de soberanía. Eso sí es venderle las nalgas al diablo. Eso sí es rentar el país. Que los cubanos tengamos que ver cómo solo los extranjeros pueden acceder a las cosas que nosotros necesitamos en Cuba. Esa es la mayor muestra de que no somos soberanos, ni somos libres, ni somos independientes de nada.
porque el más importante en cada país es el de ese país, excepto en Cuba, que el nacional no es nada. Pudo entrar a un hotel el otro día, pudo tener un teléfono celular el otro día, pudo salir con visa el otro día. Después que un chamaquito en la UCI ahí dijo 4 cosas y todo el mundo en Cuba empezó a repetirlo en todos lados y tuvieron que aflojar. Entonces tenemos 62 años de atraso. El primer año de libertad y de democracia vamos a producir lo suficiente como para que usted saque la cuenta y diga, caramba, si esto hubiera sido así hace 62 años, ¿dónde estuviera Cuba hoy? Si los miles de negocios, fábricas, centrales, restaurantes, salones de todo tipo que ya funcionaban, hubieran seguido funcionando hasta hoy. ¿Qué nivel hubiera alcanzado Cuba? Uno de los colegios de arquitectura más importantes del mundo. Por eso tenemos una Cuba tan bonita. La Cuba que le gusta a los turistas no es a la mar, ni es la micro de Puerto Padre. Ningún turista va a ver un edificio microbrigada. La Cuba que le gusta al mundo entero es el Vedado, es Trinidad, es no sé qué, está lo otro, lo que estaba allá. Imagínate que ese progreso hubiera seguido y entonces con libertades, con democracia, con la Constitución del 40, con elecciones periódicas, que fue lo que prometió Fidel y la revolución. Oye, está clarito. Usted lo enreda porque usted quiere, usted lo complica porque usted quiere. Hay que rediseñar la manera en la que se hace la política, la economía. Hay que orientar la educación a ese mundo moderno, competitivo. Hay que abrir el país hacia adentro, en primer lugar. A Cuba hay que abrirla hacia adentro. Hay que abrirle a los cubanos las oportunidades. Hay que otorgar, no, fíjate que la palabra no es otorgar. Hay que respetarle a los cubanos sus derechos. No es que ningún Estado venga a decir, no, ahora usted es digno. No, usted es digno desde que nació. Lo que pasa es que algunos no te respetaron. Hay que respetar a José Daniel, hay que respetar a Michael Osorbo, hay que respetar a Eliezer Ávila, hay que respetar al otro. Cuando digo respetar, es no limitar los derechos de las personas. Ese es el único respeto, no limitar el derecho de la persona. Oye, yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Es tu derecho. Vota por otro en las elecciones. Ah, ¿por qué tenemos que conspirar hoy contra esta dictadura? Porque no respeta nuestros derechos. Si tú me dices que ahora en octubre, como mismo se va a poder cambiar el presidente Somos Más, se puede cambiar a Díaz-Canel. No, yo espero las elecciones. Yo espero las elecciones y voto por otro partido, voto por otra ideología, por otro paquete de gobierno. Ah, pero al tú decirme no hay elecciones libres y competitivas y plurales que abarquen todo el espectro de pensamiento del país, entonces yo tengo que conspirar porque esto es una dictadura. Pero yo no quiero pasarme la vida siendo opositor, tampoco político. Mi sueño, de verdad, porque una vez a mí me preguntó Cao, oye, ¿tú aceptarías postularte a presidente de Cuba? Yo soy presidente de un movimiento político y digo, bueno, claro que sí. ¿Por qué no? Pero mucha gente de ahí para adelante se lo ha cogido, no, porque Eliezer quiere ser presidente y él dice que es presidente. Mire, eso fue una pregunta que a mí me hicieron, que yo respondí correctamente, porque si creo una formación política, ¿para qué lo que es? Si los partidos políticos nada más que son para competir en las elecciones. Tengo que inspirar a los cubanos y decirle, ¿por qué no? Yo puedo, usted también, el otro también. Pero mi sueño es ser un cubano normal, como soy un cubano normal ahora mismo en Estados Unidos, un cubano normal. Yo no tengo ni más derechos ni menos derechos que nadie. Tengo los normales derechos a tener un proyecto, un canal alternativo de televisión live, tener sponsor, tener seguidores, ser un influencer, transmitir mis ideas, reunir personas, promover marcas y buenos productos. Yo soy un representante de relaciones públicas, uno más de muchas marcas. Y me da un orgullo tremendo hacerlo. Manos de cubanos, que en Cuba lo único que recibieron fue palo. Y que aquí hacen cosas maravillosas. Yo creo en el cubano. Y eso es lo que promuevo. Y soy libre de hacerlo aquí.
¿Por qué no puedo ser libre de hacerlo en Cuba? Y caminar por la calle y tomarme un guarapo y estar en mi casa tranquilo, ir a una fiesta, comer en un restaurante, ir y votar a las elecciones. Si me da la gana me postulo para algo, si no me da la gana no me postulo para nada. Pero miro por el noticiero los que se están postulando y doy mi opinión y ya. Y yo creo que la gran aspiración de la inmensa mayoría de los cubanos es ser un cubano normal. Como mismo el dominicano entra y sale de Cuba como le da la gana, de dominicano, bueno, y de Cuba también, porque de Cuba entra y sale todo el que le da la gana si no es cubano. Y si no es médico, y si no es deportista, y si no sé qué, y si no le cae mal al jefe de sector y a los comunistas. Yo quiero ser como un costarricense normal, como un peruano normal, como un italiano normal, tener una relación con mi país normal. ¿Y dónde tú vas a vivir? ¿Y a usted qué le importa? ¿Quién le pregunta a un italiano para establecer un juicio moral dónde vive? Es decir, ma fare culo testa cazzo tuyo pripaya. ¿Qué te pasa a ti? Yo vivo donde yo quiera. Para yo saber si un buen español es buen español o mal español. Ven acá, pero tú vives en España o tú vives. Yo vivo en México, yo vivo donde me da la gana. Y traigo y llevo y hago negocio y vendo y compro y me hago meliá y construyo un hotel en Cuba y otro en Brasil. Yo nací en España, pero yo soy del mundo entero. Eso mismo es lo que yo quiero como cubano. ¿Cuál es tu país? Cuba. ¿Dónde está tu familia? En Cuba. ¿Y qué tú haces aquí en Italia? Lo que me da la gana. Puse un negocio aquí, una ponchera aquí en Milano. Y en Miami, tengo una casa en Miami. Sí. Y tengo un bar en Uruguay. Y, y ahorita por la tarde cojo el avión y me voy para Holguín. Y voy a comer con mi familia allí en Holguín. Y el jueves tengo una reunión de trabajo en La Habana. Y en La Habana voy a ir a ver un juego de fútbol a Madrid. Oye, ¿y eso por qué? Bueno, porque yo quiero. Porque yo tengo que tener limitación para yo moverme libremente dentro de Cuba o en el mundo entero. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el punto? No, porque los comunistas no entienden eso. Bueno, pues estamos embarcados. Por eso es que estamos como estamos. A los comunistas no le cabe en la cabeza que un cubano sea próspero y universal y que tenga una propiedad aquí y una allá. Digo, coño, pero qué casualidad. Nada más que no le cabe en la cabeza con los demás. Ellos sí. ¿En cuántos lugares tienen propiedad de los comunistas? La cúpula que desgobierna nuestro país, ellos sí son universales. Mariela Castro quiere salir para Italia y va. Y Sandro Castro quiere tener vacaciones en Las Vegas y se va. ¿Y a qué hora entra a Cuba? A la hora que él quiera. No, me voy en el avión de las 2, me voy en el avión de las 4 de la mañana. ¿Y cuántas libras lleva? Las que Sandro Castro quiera. Y por eso ellos no pueden entender al resto de los cubanos. Dice, pero ¿cuál es el problema? Contigo ninguno. Por eso es que yo te estoy diciendo que lo único que hay que hacer para que Cuba prospere es los mismos derechos que tienen los hijos y los nietos de los Castro, extenderlo a 14 millones y medio cubanos. Ya. ¿Tú quieres tener un carro? Cómprate un carro. ¿Quieres entrarlo? Éntralo. ¿Quieres sacarlo? Sácalo. Yo quiero mandarle un carro de La Habana a España a mi mamá. Ya está. Mire, eso vale $365.44. Bien. ¿Tienes el hotel? Sí, míralo aquí. Ya, mira, móntalo en el barco aquel y amárrale bien las gomas. ¿A España? No, España no lo deja entrar. No deja que España ponga las trabas. Yo no. Yo tengo una troca aquí en Houston, en Estados Unidos. Se la quiero mandar a mi papá en Cuba para que lleve a los viejos al hospital y cargue malanga allí. Ya está, ve para el puerto. A ver, mire, ¿cuántas trocas quiere mandar? 1, 2, 3, 4, en el mismo barco que el pollo de Kentucky. Móntemela ahí. Mídela, 3x4, 4x5. ¿De qué año es la troca? Eso vale $465. Venga, dame acá.
Y ya está. Mi papá va al puerto allí, al Cayo, a la terminal de esa de azúcar, que ahora no hay azúcar. Oye, y baja su troca y va manejando para Yarey. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hay menos gente a pie que tiene. Y más personas produciendo y moviendo y utilizando las tecnologías para hacer cosas. Yo trabajaba en una empresa en Virginia que enviaba lo que le diera la gana a la gente, hasta para Nicaragua, que tienen otro dictador. Llegaba un tipo en un carro. ¿Para dónde va esto? Para El Salvador. Ya, perfecto. Móntamelo ahí. ¿Listo? ¿Para dónde va esto? Para Nicaragua. Mira, una máquina procesadora de limpiar arroz. Ahí está. Dale, móntala en el barco y dale. ¿Por qué yo no puedo entrar hoy a Cuba una moto? Yo ahora mismo me compro una moto en Estados Unidos, la llevo al puerto y le digo, mándasela a mi papá para allá. No, a Cuba no se pueden entrar vehículos de motor. ¿Porque lo dice quién? Los comunistas. Pero si los comunistas tienen Suzuki para repartirle a todos los chivatones de ellos. Ah, porque el reprimido tiene que andar a pie. Inténtale mandar una Suzuki a Michael Osorbo para que tú veas quién te dice que no. Si es Donald Trump, es Biden o es Canel. Y después dicen que el bloqueo es acá. ¿Tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Le estoy respondiendo a miles de estudiantes universitarios en Cuba que tienen todavía la cosa en la cabeza. Somos un país pobre, un país bloqueado, un país que no tiene petróleo. Mi hermano, tenemos 1.000 millones de maneras de progresar y salir adelante. Normal. Con un país normal. ¿Pero qué país que tú quieres? Un país normal. ¿Y qué tipo de elecciones tú quieres aquí? Unas elecciones normales. Pero que seguro, ¿y qué tipo? ¿Y qué? Lo normal. Estudiante, amigo, intelectual, que en el puesto las compone. ¿Qué país te gusta a ti? No, a mí el país que me gusta es Finlandia, Australia, Dinamarca. Oye, todos esos países funcionan como yo te lo estoy diciendo. Averigua. Y todos los proyectos sociales que tienen, que cada vez necesitan menos, porque si tú, vamos a ver, si tú tienes buenas políticas dirigidas al sector más pobre de la sociedad, llega el momento en que tú no las necesitas. Porque la gente sale de la pobreza. Oye, a mí me gusta Finlandia por cómo tratan a los pobres. Si los trataran bien, el año que viene no hay. A los pobres hay que tratarlos de tal forma que dejen de ser pobres. Si tú llevas 80 años con una política hacia los pobres, la estás haciendo mal. Totalmente mal. Y si llevas 62 años donde ahora son pobres los que eran antes, los bohíos en los campos siguen igual, y los que antes eran ricos, o por lo menos estaban bien, o eran clase media, ahora son pobres también. No, entonces ya tú lo hiciste recontra ultra mal.